Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Bueno, pues efectivamente una semana más arrancamos nuestro Chester aquí en el Centro Comercial Torre Cárdenas, en los cines Yelmo del Centro Comercial Torre Cárdenas y en IKEA, porque como siempre digo, pues esto es un poquito de IKEA, esta es la embajada, este sillón es la embajada de IKEA dentro de nuestro Chester de Radio Almería. Hoy estrenando escenario, ¿no? Nos hemos salido de la sala del cine, pero estamos en el cine, estamos en el hall de los Yelmo Cines del Centro Comercial Torre Cárdenas y bueno, pues para echar otro ratito de charla con gente que está perfectamente no solo capacitada, sino que es idónea para reflexionar sobre Almería, que es siempre el tema de nuestros Chester. Marta Bosquet, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, un placer estar con vosotros. Bienvenida al Chester. Muchas gracias. Bueno, presidenta del Parlamento de Andalucía, representante de Ciudadanos. Almeriense, por supuesto, faltaría más. Profesional liberal, bueno, se pueden decir muchas cosas de Marta Bosquet, pero las dos primeras que he dicho tienen mucha relación con un juego de palabras, un doble término formado por dos palabras que es año electoral. Me imagino que es la primera vez que te preguntan por la tesitura de que estamos en año electoral, ¿verdad? Bueno, lo de adelanto electoral ya se lleva preguntando, como yo digo, o lo lleváis preguntando a los medios de comunicación, por lo menos desde antes del verano pasado. O sea que, y siempre con el fantasma de adelanto electoral. Bueno, aunque no haya adelanto, este año es electoral. Por eso, que yo ya siempre decía, al final va a llegar un momento en que ciertamente es, y ahora ciertamente ha llegado ese momento, y es verdad que el año 2022 hay adelanto electoral. Es verdad que ahora ya todo se especula si pueden ser en junio, hay muchas especulaciones al respecto sobre ello, o que sean, bueno, después del verano, que es cuando tocaría, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre. Yo que espero, la verdad, pues espero, bueno, que el presidente Juanma Moreno, que siempre ha dicho que su deseo era acabar la legislatura, porque también sería algo novedoso, ¿verdad? Porque últimamente parece que todos los que tienen la facultad, la potestad de decidir o no cuando hay una convocatoria electoral, pues lo hacen a conveniencia casi siempre de intereses partidistas, ¿no? Y entonces por eso creo que sería hasta novedoso, ¿verdad? En esta España que tenemos últimamente tan rara, que se mantuviera un periodo de 4 años, que es lo que nos da a nosotros las leyes, ¿no? Que nosotros mismos. Y es para lo que os hemos elegido, ¿eh? Correcto, y entonces yo creo que uno tiene siempre que apurar, ¿no? Hasta el final, los 4 años, porque al fin de cuentas la política es el arte de llegar a acuerdos, ¿no? Y en eso consiste. Entonces no siempre ante la mínima cuestión adelanto electoral. Es verdad que, bueno, que si fueran en junio estaríamos hablando de un adelanto de meses, pero es verdad que la situación, yo entiendo que tal y como está ahora, en la situación en la que estamos, con la inflación por las nubes, con una guerra en Europa, con, en fin, la situación que no estamos recuperando todavía después de la crisis sanitaria y económica, yo creo que no es quizá un buen momento ahora para convocar elecciones, sobre todo también porque lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando hay elecciones, los ciudadanos te mandatan que gobiernes durante 4 años, ¿no? Y entiendo que eso es lo que debemos de hacer, si no es que estamos viciando un poco el sistema. Lo que pasa, Marta, que tú, como todavía se puede decir que estás casi recién llegada a la política, es decir, que tú has tenido mucha más vida civil que política, no sé si coincidirás conmigo en que la mentalidad del político funciona a veces de una manera diferente a la del ciudadano. Es decir, ¿cuándo tocaría convocar elecciones? Pues cuando se acabe el mandato que la ciudadanía ha dado a los políticos. Pero sabes que en la mayoría de los casos se convocan elecciones cuando más le interesa al que tiene que convocar elecciones. Sí, eso es lo que he dicho, que es la realidad, que por desgracia es que estamos en este país, en fin, lo hemos visto en las distintas comunidades o en el gobierno central, ¿no? Yo lo que espero que es verdad, que ahora mismo no sería un adelanto excesivamente gravoso, no estamos hablando de cómo hacen otros muchos, que al par de años, cuando le interesa, pero en fin, que ahora mismo ya he dicho que no interese. Luego, con respecto a lo que tú dices, es cierto, yo llevo he ejercido mi profesión como abogada 22 años y llevo en la política 7, que parece que llevo una eternidad. Pero todavía te queda, para igualar. No llevo tanto, claro, vamos, por supuesto. De hecho, yo siempre digo que me sigo considerando todavía más abogada que política. Y siempre hago un poco, es verdad que siempre lo digo porque hago un poco la comparación, ¿no? Si como
abogada te llegaba alguien al despacho, ¿no? Te planteaba su problema y tu misión era intentar arreglárselo de la manera más dirigente y responsable posible. Pues yo entiendo la política que es como una solución de continuidad de lo que hacía antes, con la diferencia de que antes era un particular y ahora un colectivo, pero entiendo que la política... Y hay otra diferencia, el particular te pagaba porque le arreglara el problema, sí, y los ciudadanos ya te hemos pagado el sueldo anteriormente para arreglar los problemas, que eso a veces se nos olvida a los ciudadanos y a los políticos. No, pero yo sí tengo muy claro, y yo creo que yo tengo muy claro que mi sueldo lo cobro de los ciudadanos, es lo mismo que cuando en mi despacho lo cobraba del cliente, y es a ellos a los que les debes la responsabilidad y tu trabajo y dejarte harta la última gota. Muchas veces no se puede solucionar todo, ojalá, ¿verdad? Ojalá se pudiera solucionar, pero por lo menos lo que yo tengo claro es que por la parte que a mí me compete, o sea, sudo hasta la última gota de la camiseta, porque creo que es que estamos para eso. Soy de las que me creo realmente lo que es tener vocación de servicio público y bueno, y sensibilizarte con todas las cuestiones de los distintos colectivos. Creo que es importante que haya políticos no solamente con cabeza, sino también con corazón, porque creo que también se tiene que tener mucho de corazón. Es un buen equilibrio entre las dos cosas. Bueno, tengo que decir que Marta Bosquet, que insisto, es la segunda autoridad institucional de Andalucía, pues ha venido aquí al Chester. No sé si se habrá visto algún Chester anterior de los que ya hemos emitido, pero ha venido a cuerpo descubierto, no ha preguntado nada, no tiene ni idea de lo que le vamos a preguntar, ni sabe por dónde va a ir la entrevista, lo cual yo agradezco, porque a mí no me importa preguntarle a la gente de qué vamos a hablar, pero es verdad que en las entrevistas que hacemos siempre, en esta que es un poco más extensa y las del día a día, pues yo creo que la entrevista la debe hacer un poco también el entrevistado, es decir, en función de lo que el entrevistado responda, tiraremos por un camino o por otro. Yo creo igual, yo seguro que nunca he ido a ningún sitio sabiendo lo que me van a preguntar, porque, no sé, creo que sería hacer un poco trampa al solitario, creo yo. Y además, cuando uno no sabe una cosa, como decir, pues mira, no lo sé, sí, podemos terminar. Yo creo que en esta vida se tiene que ser a veces mucho más natural. Yo por lo menos lo intento ser, pero es verdad que creo que con la naturalidad y la verdad, sobre todo, que yo creo que son muy importantes, siempre diciendo la verdad, probablemente nunca te equivoques. Para bueno o para malo. Yo creo que sea para bueno o para malo. Te decía esto porque, bueno, ya te voy a desvelar un poco el misterio. Esta entrevista va sobre Almería, básicamente. Hablaremos de muchas cosas, pero el tema, digamos, de fondo es Almería. Y yo te preguntaría, Marta, ¿cómo ha cambiado Almería en los 3 años y pico de legislatura, de mandato que llevamos en Andalucía, después de 38 de gobierno del mismo signo, que era el signo del Partido Socialista? Pues yo diría que Almería ha cambiado mucho. Y mira, te voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, acabo de ver, porque viniendo desde mi casa hasta aquí, yo vivo por Nueva Almería y ahí sabes que se está construyendo el conservatorio de danza, por ejemplo, por ponerte el primer ejemplo, nada más salí esta mañana de la casa y me he acordado porque también es cierto que cuando pusimos la primera piedra estaba Javier Imbroda, que antes hemos hablado de... Y ahora hablaremos también de él. Y al pasar por allí, pues justo lo hemos visto que está ya prácticamente, está súper avanzado. Más yo como vivo al lado, pues lo veo todos los fines de semana cuando paseo a mi perro por el barrio, ¿no? Y es verdad que lo veo avanzando y al venir para acá pues me he acordado y no me quiero poner triste porque si no me voy a poner triste, pero me he acordado y he dicho, qué lástima, ¿verdad?, que ya no va a poder inaugurarlo, ¿no? Cuando pusimos la primera piedra, pues fíjate el ejemplo que te pongo, y te hablo a una que yo fui alumna del primer conservatorio. ¿Anda? Sí, cuando era pequeña hacía piano, solfeo, ballet, clásico, o sea que hacía muchas cosas. Entonces fui de las alumnas que estrenó el Conservatorio de Música aquí en Almería. Y o sea que fíjate, yo tengo ya mis años, con lo cual imagínate las clases. Nada, una chiquilla eres, Marta. Las clases de allí del conservatorio cómo pueden estar, con lo cual era algo demandado y necesario, ¿no? Necesario porque se quedaban muchas plazas fuera. Pues te pongo ese ejemplo, te pongo el ejemplo también de la Casa del Mar, que yo desde la pasada legislatura ya peleé mucho por eso, para entrar en un presupuesto, y parece que se nos olvida con las huelgas de hambre que hubo, ¿te acuerdas tú? Hace muchos años. O te hablo de la rehabilitación de la Alcazaba, que es nuestro patrimonio insigne, o de la autovía de la Almanzora, tan sumamente necesario para nuestra industria que tenemos, no solamente de frutos y hortalizas, sino también del mármol, o el desdoblamiento de Vera Garrucha, o la primera piedra del hospital de Roqueta, o la culminación del materno infantil. Eso en cuanto a infraestructuras, ¿no?, que creo que son importantes. Y luego, en términos generales, yo creo que como Andalucía la ha ido bien en estos años
y no porque yo lo diga, sino porque los datos lo han demostrado. Estamos hablando de que de cada 3 autónomos que se han dado de alta en España, 1 era de Andalucía. Hemos crecido en número de empresas, en número de inversiones, hemos batido récords de exportaciones, sobre todo en productos hortofrutícolas nuestros. Entonces, cuando todos esos datos confluyen en Andalucía, obviamente Andalucía, Almería está dentro de Andalucía, y entonces eso ha repercutido en que, bueno, en que pese a todo, en estos 3 años de legislatura, que yo sinceramente creo que una legislatura más difícil no puede haber, por muchas cosas, porque ha sido, como tú bien has dicho antes, tras 37 años, la primera vez que entra un gobierno de signo distinto al que había estado gobernando en nuestro periodo democrático estos 37 años, porque ha habido una pandemia, porque ahora tenemos una guerra, en fin, por múltiples cuestiones, que la verdad es que fácil no ha sido, eso es una realidad. Y yo creo que se ha notado, no porque yo lo diga, sino porque tú lo percibes de la gente, diciendo que yo también lo percibo. En materia de corrupción creo que también es importante, ¿no? Haber venido también hay una materia también que me parece muy importante y yo hago mucho hincapié, que es en materia de desmontaje de la red clientelar, es decir, de tanta administración paralela que había en Andalucía después de 38 años, que por un lado a mí me parece que pervierte un poco incluso la democracia, porque al final no deja de ser una manera de comprar voluntades, sino también de despilfarro. Es decir, y yo en eso, fíjate que creo que habéis hecho parte del trabajo, pero, y seguramente hay que ser comprensivo por las complicaciones extras de la legislatura, creo que habéis estado lentos, es decir, que todavía queda mucho por desmontar, porque al final un solo euro que gasta una administración debe gastarse, y estoy convencido de que tú estás de acuerdo conmigo en eso, de una manera lo más eficientemente posible, y todavía creo que quedan algunos vestigios de esa manera de gastar el dinero alegremente para comprar voluntades en Andalucía. Bueno, yo que siempre he dicho que existen para mí siempre dos tipos de corrupción, y que para mí no deja de ser corrupción. Una, cuando te lo llevas calentito en el bolsillo, y la otra, el propiciar situaciones como puede ser esas de clientelismos políticos para perpetuarte en un poder. Las dos formas para mí son corrupción, ¿no? No, a lo mejor no has robado, no te las has llevado, pero sí que estás eso, comprando voluntades. Y es verdad que aquí en Andalucía se ha sucedido ese segundo tipo de lo que para mí era un sistema, ¿no? Una corrupción establecida. Es verdad que se está modificando. A veces no es fácil, porque tras 37 años, pues imagínate, hay un sistema ya establecido que también, y porque también detrás de eso habrá mucha gente que también quizás no está una parte de lo que llamamos los enchufados, y luego habrá otra parte de personas. Hoy dice enchufado, me viene la palabra fafe a la cabeza, yo no sé cómo estoy. Por ejemplo, sí. Y luego, pero habrá otra parte de gente que ha estado trabajando y a lo mejor no sabía un poco. Entonces, eso cuesta trabajo, pero yo creo que bueno, que se están haciendo pasos adelante en ese sentido, y bueno, y afortunadamente yo creo que ahora ya esa compra de voluntades, ese clientelismo, al gobierno actual de la Junta de Andalucía no se le puede reprochar en modo alguno, y yo creo que eso es importante. La gente confía en el gobierno no porque la esté comprando, ¿no? Que se me entienda, sino porque realmente está viendo que se está funcionando bien, porque se está gestionando el dinero público, que es de todos, no como se decía, que no es de nadie, ¿no? Sino justamente porque es de todos. Y yo, para mí el dinero público es sagrado, y entonces se tiene que controlar, fiscalizar, supervisar y gestionar de la mejor manera posible hasta el último céntimo de euro, ¿no? Que es fundamental. Sin duda. Mira, cuando hablábamos del cambio de Almería y de Andalucía, aludías como testimonio del cambio a los datos. Yo hay una frase que repito mucho desde hace algunos años, y es que a mí me parece, estoy convencido de esto, de que estamos bueno, yo soy historiador, doctor en historia, y me apasiona la historia, ¿no? Y creo que estamos en el momento... Eso es un débito. Yo siempre he pensado que el día que me jubile quiero estudiar historia. Uy, es precioso, a mí me apasiona la historia. Y digo esto un poco, no porque sea el que más sabe del mundo de historia, porque yo no he ejercido de historiador, nada más que cuando hice la tesis doctoral, pero bueno, tengo esa pasión, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión de que estamos en el momento de la historia de la humanidad en el que tenemos mejor acceso a la información, más canales para estar bien informados, y uno de los momentos en los que estamos peor informados, porque hay mucha gente que se empeña, que pone todo su empeño en utilizar esos canales para mentirnos, para manipularnos. Digo esto a propósito de que dices, bueno, ahí están los datos. Bueno, pues ni siquiera con los datos
vuestra oposición se rinde a esos datos. Es decir, ni siquiera hay un cierto consenso. Es decir, mire usted, os siguen acusando la semana pasada, esta semana, de privatizar la educación, de privatizar la sanidad, de que el objetivo de este gobierno es favorecer a la iniciativa privada, a pesar de que se ha invertido más que nunca en educación o sanidad pública, a pesar de que se ha invertido menos que nunca en privatización de servicios sanitarios. Nunca ha habido años en los que se han privatizado servicios sanitarios, que es una cosa muy normal. Es decir, mire usted, yo no puedo dar este servicio de la administración pública porque tengo mucha demanda y lo saco fuera porque hay un hospital privado que está libre, ¿no? Esto se ha hecho siempre, por ejemplo. Bueno, pues ni con los datos, quienes quieren pervertir la realidad y quieren convencernos de lo contrario de lo que nosotros estamos viviendo, se rinden. Esto es duro, ¿eh? Bueno, es que, como tú bien dices, quizá ahora es mucho más fácil la información, porque bueno, Internet ha hecho mucho bueno, pero también tiene su parte mala, por ejemplo, el tema de las redes sociales, porque cualquier cosa puede hacerse viral, aunque sea incierta, y eso es una realidad. Y la tergiversación también de la información es muy dañina. Yo creo que ahí en cierta manera colaboramos todos, ¿eh? Vamos a entonar todo el mea culpa, entendiendo la parte política que nos corresponde y la parte de los medios de comunicación. Sin duda. Claro, por eso yo creo que esto es un mal que al final... Y la relación político-medio económica, que esa también cuenta. También cuenta. Entonces, yo creo que ciertamente... Al final, yo como digo, en este país, para estar medianamente informado, pues igual tienes que leer todas las líneas editoriales que haya y luego hacerte tú tu propia composición del lugar. Siempre lo recomiendo, efectivamente. Porque existe, es verdad, esa realidad. Yo siempre digo, el cuarto poder, la información, los medios de comunicación, es una realidad. Pero sí es verdad que bueno, que a colación un poco de lo que tú decías, el mantra ese de que, en fin, que se está privatizando todo. Y es cierto, estamos hablando de que en el transcurso de esta legislatura, cuando estamos hablando de que la inversión en sanidad alcanza el 7% del PIB, la de educación el 5% del PIB, estamos hablando de unos datos que no se han dado nunca en los 37 años anteriores, de donde se supone que siempre ha habido gobiernos progresistas del Partido Socialista o de Izquierda Unida, ¿no? Y no es cierto, o sea... Prefiero que ahora es cuando hay más inversión, y es verdad que, como tú bien decías, cuando el sistema que hay llega hasta cierto punto, ya hemos tenido un desbordamiento en cuestiones de salud, obviamente motivada por la pandemia, ¿no?, donde muchos recursos públicos han tenido que focalizarse, pues normal, después que se concierte con otro, donde se va a seguir prestando el servicio a través del sistema público de salud, que es finalmente de lo que se trata, ¿no? Que le llegue ese servicio, en fin, el arreglo del problema sanitario, ¿no?, a nosotros. Vamos, que antes con el PSOE se gastaba más dinero en eso. Por eso digo, entonces son, en fin, mantras absurdos. Es como, yo qué sé, cuando se constituyó el Parlamento de Andalucía, ¿no?, ahora va a ser 4 años, en diciembre, y se llevaron autobuses para bordear el Parlamento, porque de repente aquí ya iba a ser una Andalucía en que no iban a privar de derechos y libertades estos monstruos que de repente el vienen. Trifachito, no te olvides que tú eres parte del trifachito, según algunos. Sí, entonces por eso digo, y ha pasado algo, o sea, Andalucía al revés, todo lo contrario, ¿no? Seguimos teniendo, por supuesto, nuestros derechos y libertades que afortunadamente se han conseguido, ¿no?, aquí en Andalucía, y bueno, y sin embargo hemos mejorado un poco el bienestar, la calidad de vida de los andaluces, que de eso se trata, pese a toda esta situación tan terrible que hemos sufrido yo siempre lo digo, si con una crisis económica, o sea, con una crisis sanitaria que ha conllevado obviamente una crisis social y económica, ha habido buenos datos, porque lo ha habido, porque los datos están ahí, no porque yo lo diga, pues si hubiera sido en pandemia, pues fíjate, hemos demostrado que Andalucía es imparable, que puede ser locomotora y motor de España, no como siempre hemos estado en la cola. Y con apuestas muy importantes. Volviendo, por ejemplo, a Javier Imbroda, en el tema de Andalucía, ¿cuáles eran parecía que eran nuestros males ya, cangrenados en el espíritu y en el seno de Andalucía, que era imposible? Pues el tema del desempleo y el tema del fracaso escolar. Y fíjate que en 3 años de una apuesta decidida y un compromiso firme con una apuesta de calidad, donde, por ejemplo, hay ya bachillerato internacional en todas las provincias, donde se han eliminado caracolas, donde hay el mayor número de profesores, en todo, donde se ha bajado la ratio,
pues se ha conseguido que de una cifra de fracaso escolar, de un porcentaje de fracaso escolar de un 22%, que estaba antes de que llegara Javier Imbroda a la educación en Andalucía, a que hayamos bajado un 17%. Y yo soy de las que piensa, junto a mi compañero Javier, que la educación es la mejor herramienta, como decía también Mandela, de transformar las sociedades. Hay que apostar por ahí. Para bien y para mal, ¿eh? Claro, y apostando sobre todo también por la formación profesional dual, que eso es fundamental también para la empleabilidad. Fíjate, bueno, yo no quiero... Las entrevistas que duran 25 minutos se pasan volando. De hecho, me pongo a hablar y fíjate, de hecho nos quedan 7, 8 minutos, sí. Pero esto siempre pasa, no es culpa tuya. Bueno, eso es señal de que se está a gusto, ¿verdad? Y de que hay muchísimos temas que hablar. Es decir, yo ya me estoy planteando que esta entrevista en vez de media hora pase a ser de 1 hora. Seguramente llegará ese momento. Yo también hablo mucho, quizás tenga ese defecto. Hay que darse un poco de tiempo, porque yo siempre quiero hacer todo muy rápido. De todas maneras, no quiero que se me vaya el tiempo sin hablar un poco de Javier. Yo el otro día ponía en mis redes sociales, y voy a utilizar a Javier, con su permiso, allá donde esté, para hacerte una pregunta que yo quería hacerte ya de por sí. Yo el otro día puse en las redes que yo admiro a Javier por 3 motivos. Primero, como entrenador de baloncesto, porque yo soy entrenador de baloncesto, aunque obviamente amateur, y todos los entrenadores de Andalucía que estamos vivos nos hemos fijado en Javier alguna vez. Luego lo admiro como empresario, porque yo, que en septiembre cumplo 25 años de autónomo, admiro a todos los empresarios, desde el de Zara, el de Mercadona, el de Yelmo Cines, el de Centro Comercial Torre Cárdenas, hasta el que tiene una tienda de chuches en el paseo. Ser empresario es muy duro, y tú lo sabes, sí, porque sabemos de lo que sabemos, pero además tenemos que saber de empresas sin que nadie nos lo enseñe, sobre todo los pequeños. Y luego lo admiro como político, porque es un tío que ha llegado a la política perdiendo, no solo perdiendo dinero, que yo conozco a varios, sino perdiendo mucho dinero, porque él era un empresario de éxito, y de hecho sus antiguos socios lo siguen siendo y van a seguir ganando mucho dinero. Te digo esto porque, y quisiera dedicar este momento de la entrevista a Javier, y sé que tú también, te digo esto porque, bueno, Ciudadanos ahora mismo está en el momento que está. La política a veces es muy rara y otras veces muy difícil, pero estáis donde estáis y como estáis, a pesar de que vosotros sí que habéis conseguido algo difícil, que es reunir unos cuerpos de personas, unos colectivos de representantes públicos y políticos en los que la gente confía, como puede ser tú, como puede ser Javier, como puede ser en Almería, pues gente como Rafa Burgos, como Vicente García Gea, que pasó por aquí el otro día, que es otro tío que pierde una barbaridad de dinero cada día que pasa en política. Es decir, sí que habéis conseguido reunir gente preparada, trasladarla de la gestión privada a la gestión pública, y sin embargo, pues me da la impresión de que eso no lo está reconociendo la ciudadanía. Bueno, pues no lo sé, quizás a lo mejor es fallo nuestro de comunicación. Es cierto que yo creo que a lo mejor... No quiero yo echarle al compañero de comunicación ninguna culpa, que está ahí el pobre el hombre haciendo su trabajo. Pero yo creo que la gran diferencia quizás de Ciudadanos con respecto a lo mejor a otros partidos políticos es que, vamos, yo diría que prácticamente la totalidad, no tenemos una vida previa en política, todos hemos pisado suelo firme, terreno. Yo en mis 22 años ejerciendo como abogada, autónoma también, ¿no? Y todos los que me han nombrado, ¿no? Entonces, Vicente farmacéutico, Rafa aparejador, en fin, y Javier, pues fíjate qué carrera, ¿no? Y entonces yo creo que eso también te marca lo que quizás yo estaba diciendo antes. Yo, por ejemplo, soy de las que decís, venga, problema, solución, vamos al turrón, nos vamos a marearnos un poco. Y entonces eso yo creo que la gente también lo percibe, porque cuando ven que tiene un problema me dice, bueno, que no a lo mejor se focaliza más a la hora de resolver el problema, porque a mí me viene mucha gente de Almería, colectivos, para decir, pasa esto, Marta, ayúdanos. Claro. Y yo me deshago. Quizás lo que nos pasa, y yo creo que eso también ha sido un poco el problema, también por parte del gobierno. Nosotros, como sabes, tenemos gente en el gobierno. Javier pero Javier no era tampoco político, o sea, vamos a ser realistas, él estaba preocupado por mejorar la educación en Andalucía, y es que era así. O tenemos perfiles como Rocío Blanco, una estupenda gestora, que le ha tocado la consejería que era peor, la de empleo, que es donde estaba todo el marrón de Andalucía, y ha hecho una gestión fantástica, ¿no? O Rogelio Velasco en economía. Entonces, son perfiles quizás que son como más preocupados de gestionar que de quizás de vender. Y entonces, como yo digo, hay gente que
hace una y cuenta 20, y luego a lo mejor los que hacen 20 y cuenta una, porque quizás no tienes tiempo de contarlo y estás más preocupado de resolver. Y a lo mejor eso es nuestro fallo, siempre lo hemos dicho, nuestro fallo de comunicación. También es cierto que en un gobierno de coalición, al final, como pasa en cualquier gobierno, es un presidente, un alcalde el que corta la cinta y se lleva los réditos, eso también, y entonces es difícil. Pero también yo te digo una cosa, yo prefiero un gobierno como el que hemos tenido en Andalucía, un gobierno leal, un gobierno que es de fiar, que no como nos tenemos en el gobierno central, un gobierno que no se sabe quién, y están todo el día a la gresca y no se ponen de acuerdo ni siquiera entre los propios, a veces, del propio signo político. Marta, nos quedamos sin tiempo y tengo que hacerte preguntas de cine, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte, y además que si es que no tenemos ya tiempo, iba a dejar de hacerla, pero es que tú me vuelves a dar pie. Vosotros habéis gobernado, habéis apoyado gobierno del Partido Socialista. Pregunta para responder muy rápido. Desde el gobierno coaligado con el Partido Popular, ¿habéis descubierto un partido socialista que no os ha gustado nada al verlo en la oposición? Bueno, es que nosotros ya cuando el año pasado, cuando la legislatura pasa, nosotros metimos presidenta a Susana Díaz, nosotros hicimos una serie de compromisos, los cuales algunos se cumplieron. Por ejemplo, hay que recordar que fue gracias a Ciudadanos cuando se produjo la primera reducción de la excepción del 1.000.000 de euros por heredero, que eso prácticamente era eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. La reducción también en el tramo de IRPF, entonces eran muchas cosas que sí se consiguieron, que ya se empezó a reducir la fiscalidad en Andalucía desde que Ciudadanos llegó al Parlamento andaluz, y ya se produjo la pasada legislatura. Pero por contra había otras cuestiones que se nos dejaron, como por ejemplo la oficina antifraude, que también era una cosa que iba en el acuerdo, y ahí el Partido Socialista se escaqueó, quizás porque no le interesaba. Ahora en esta legislatura sí se ha salido adelante. Entonces hubo cosas que sí conseguimos, pero a lo mejor cuando tocan determinadas cuestiones, como es por ejemplo el tema de la corrupción, pues ahí ya, y entonces fue ya cuando lógicamente se rompe la confianza y ya a partir de ahí ya no se apoyó más. Apoyamos unos presupuestos donde se sacaron cosas buenas para los andaluces, como la rebaja de fiscalidad o la tarifa plana de autónomos, que eso también fue gracias a Ciudadanos desde la pasada legislatura, que lo exigimos en unos presupuestos, pero luego había otras que no. Entonces a partir de ahí, lógicamente, cuando no confías, la confianza se pierde. Por contra, yo que estuve participando a la hora de llevarlo el acuerdo de gobierno de Partido Popular, estaba en mi grupo en esa mesa, pues de los 100 puntos de acuerdo de gobierno se han cumplido prácticamente la totalidad. Vuelvo a repetirlo, sobre todo porque hay una gran lealtad y un deseo inmenso de transformar Andalucía. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que eso no lo puede mentir nadie. Y creo que también, y ya por concluir, que también se han juntado para mí dos buenas personas, como es Juanma Moreno y Juan Mari, dos líderes que son buenas personas y que se preocupan por mejorar Andalucía. Qué importante ser buena persona para todo, la verdad. Totalmente. No los conozco. Yo el consejo que siempre le digo a mi hijo, lo principal en este mundo es ser buena persona. No los conozco, pero tienen pinta los dos. Bueno, muy rápidamente, preguntas de cine, porque estamos en Yelmo Cines, en Centro Comercial Torre Cárdenas. No podemos preguntar de cosas de muebles, porque no se nos ocurre nada con Ikea, pero de cine sí. Tu primer recuerdo en un cine. Uy, no sé, mi primer recuerdo. Hombre, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando estaban las terrazas aquí de San Miguel, por ejemplo, y en verano te llevaban a la terraza y era como una fiesta, ¿verdad? Y en la terraza era una noche. ¿Y recuerdas alguna película de aquella época? No, fíjate, no me... Bueno, Tiburón, por ejemplo. Es verdad que yo creo que Tiburón, la primera vez la vimos en la terraza. Oye, para verla ahí al lado del mar. Sí, con el miedo rollo que te daba luego meterte en el mar, y es verdad, y más cuando eras así pequeña, miraba así para todos lados con recelo, pero sí tengo. ¿Y alguna película favorita en tu vida, aunque sea reciente o antigua, no lo sé, me da igual, que te haya marcado un poco? Bueno, a mí hay una película que, no sé, que me gusta mucho, que Los Puentes de Madison, lo reconozco, soy una ñoña total, pero es una película que no me... Qué bien lo hace todo Clint Eastwood, sí, que lo hace todo bien. Que no me canso de ver, hay muchas películas, bueno, ¿qué te digo? Después Gris de nuestra época, habré visto Gris como 30 veces, ¿no? Yo creo que eran las típicas de nuestra época. Y no pasa de moda, ¿eh? Claro, que no pasa de moda, las veía, o Lo que el viento se llevó, soy un poco ñoña, yo creo, para el cine. Pero luego, por ejemplo, me gusta mucho también la
las películas y demás, que te lo decía antes cuando estábamos, que estábamos viendo esto, Los secretos de Dumbledore, y yo por ejemplo soy muy fan también de Harry Potter. Eso como mami, que surgió cuando, o sea, empezó cuando mi hijo era más pequeño y mi hijo Toto el mayor era fan de Harry Potter, de hecho se disfrazaba como Harry Potter, con lo cual me he ido con mi hijo. Yo vengo mañana aquí, con el mío. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Chester. Bueno, tengo que decir, ostras, está sentada conmigo en el Chester la segunda autoridad de Andalucía y ni me he puesto de pie, ni me he puesto firme, ni nada. Sí, es una responsabilidad. Yo espero que hayas estado a gusto y yo, en fin, quiero agradecerte estos 3 años de transformación tranquila de Andalucía, que aquí no ha habido golpes sobre la mesa, que aquí no ha habido cosas raras, no ha habido... Quien ha tratado de discutir se lo habéis puesto difícil y bueno, oye, que tengáis mucha suerte y por supuesto que recuerdes que esta es vuestra casa también. Sí, muchas gracias. Me viene una frase, yo siempre lo digo, cuando he dicho discutir difícil, yo siempre digo que no se pelean si uno no quiere. Yo soy de las que nunca quiero, o sea que es muy difícil pelearse conmigo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, una semana más despidiendo el Chester y no se nos olvida darle las gracias a Centro Comercial Torre Cárdenas, a Yelmo Cines y a IKEA. Y bueno, obviamente este Chester pues se lo dedicamos al maestro en muchas cosas, Javier Imbroda. Hasta la semana que viene.